Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Los saludos, esta noche son para Maximiliano Masín, Diego Alejandro, Ezequiel, Lix 2000. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Todo empezó después del accidente. Esa es la historia oficial, al menos. La que les gusta a mis médicos, a la que se aferran mis padres. Una narrativa simple. Una mala curva, un tramo resbaladizo en la carretera y una conmoción cerebral que me sacudió el cerebro como una canica en una lata. El neurólogo usó frases como síndrome postconmocional y anomalías del procesamiento visual. Me mostró diagramas del lóbulo temporal y señaló puntos borrosos en mi resonancia magnética. Me dijo que llevaría tiempo. Las luces parpadeantes, el vértigo ocasional, los momentos de disociación, todo era simplemente el cableado de mi cerebro intentando reconectarse. Le creí. Por un tiempo, de verdad. Era más fácil que la alternativa. La farola está al final de mi cuadra, justo antes de que la calle se desvíe. Es vieja, de esas con un cuello alto como el de una cobra y un resplandor naranja amarillento enfermizo que siempre parecía zumbar más fuerte que las demás. De día, es solo un mueble municipal. Pero de noche, desde la ventana de mi apartamento en el tercer piso, se convierte en un escenario. La primera vez que lo vi, lo descarté. Un hombre paseaba a su perro, una especie de terrier pequeño. Pasaron bajo el cono de luz y, por una fracción de segundo, las patas del perro parecieron multiplicarse. No un movimiento borroso, sino la imagen nítida y definida de una criatura con al menos una docena de patas delgadas, deslizándose por el pavimento como un ciempiés. Parpadeé con fuerza, frotándome los ojos, y cuando volví a mirar, solo eran un hombre y su perro de 4 patas, trotando como si nada hubiera pasado. Una anomalía visual. Mi cerebro dañado fallando. Tomé mis medicamentos y me fui a la cama. Pero seguía ocurriendo. Cada noche, un nuevo y privado teatro de lo imposible se desarrollaba bajo ese resplandor ictérico. Un adolescente en patineta rodaba hacia la luz, y durante los 2 o 3 segundos que estaba debajo, la patineta se convertía en una larga y ondulante anguila de madera y uretano, impulsándolo hacia adelante con movimientos de cola como los de un pez. Una mujer que empujaba un cochecito de bebé vio cómo este se transformaba en un terrario ornamentado y gorgoteante lleno de hongos bioluminiscentes que pulsaban. La mujer no pareció darse cuenta, con el rostro iluminado por el teléfono, mientras empujaba este objeto imposible a través de la luz y lo sacaba por el otro lado, donde volvió a ser un cochecito normal sin problemas. Eran alucinaciones elaboradas y detalladas con su propia lógica interna. Una lógica que no podía comprender. Empecé a llevar un diario, documentándolo todo. 14 de octubre. Vi a una pareja discutiendo bajo la luz. A medida que se enardecían, sus cabezas se alargaban, estirándose como caramelos hasta convertirse en 2 largas columnas de carne retorcidas con bocas chillonas en la parte superior. En cuanto salieron de la luz, volvieron a ser una pareja normal y enfadada, alejándose furiosamente en direcciones opuestas. 22 de octubre. Un coche de reparto de pizzas se detuvo. El conductor se bajó y se dirigió a una puerta. Mientras no estaba, el coche, bañado por esa luz naranja, se desplegó lentamente. Las ruedas se retrajeron, el chasis se partió y reorganizó su metal y cristal formando un insecto colosal y multifacético. Parecía un escarabajo de cromo y cristal de seguridad, con los faros brillando como ojos compuestos. Se quedó allí, flexionando sus nuevas extremidades, hasta que el conductor regresó. Al acercarse, se plegó de nuevo en un coche con un repugnante chirrido húmedo justo antes de que abriera la puerta. 5 de noviembre. Esta noche fue tranquila. Una bolsa de plástico voló bajo la luz. No se llenó de aire, sino de lo que parecía un denso grupo de dientes humanos, castañeteando silenciosamente. Cayó fuera de la luz y volvió a ser solo una bolsa de plástico. Intenté demostrarlo. Preparé mi teléfono para grabar la calle, dejándolo en el alféizar de la ventana toda la noche. Veía cómo se desarrollaba alguna nueva absurdidad, una bicicleta derritiéndose en un charco de cromo líquido brillante que luego se deslizaba antes de volver a formarse al otro lado, y sentía una emoción frenética y justificada.
La tengo. Tengo pruebas. Pero cuando reproduje la grabación, no había nada. Solo un video granulado, nocturno, de una calle perfectamente normal. Un hombre paseando a un perro. Un adolescente en patineta. Un coche aparcado junto a la acera. La cámara veía lo que todos los demás veían. Solo yo era testigo de la locura. Los médicos fueron amables pero firmes. Me aumentaron la dosis. Sugirieron terapia para la ansiedad y el trauma. Mis padres llamaban, con la voz tensa y una especie de paciencia dolorosa, preguntándome si estaba volviendo a ver cosas. Mi mundo se redujo a las dimensiones de mi apartamento, y el centro de toda mi existencia se convirtió en esa ventana y el círculo de luz naranja enfermizo en la acera. Estaba perdiendo la cabeza. No había otra explicación. Era un joven con un circuito defectuoso en la cabeza, viendo cómo el mundo se cortocircuitaba de maneras que solo yo podía ver. Estaba solo. Completa y absolutamente solo. Hasta que vi los cuadros. Empezaron a aparecer en la pared de ladrillo del almacén frente a mi edificio. Era un lugar popular para artistas callejeros, generalmente cubierto de etiquetas superpuestas y letras de globo. Pero una mañana, apareció algo nuevo. Una pieza grande y detallada, pintada con aerosol con una destreza increíble. Era un perro. Pero no era un perro cualquiera. Era el perro 100 pies, con sus docenas de patas delgadas, pintadas con un detalle perfecto y de pesadilla, deslizándose bajo un halo de aerosol amarillo anaranjado. El corazón me latía con fuerza. Era demasiado específico. Una coincidencia de tal magnitud no era posible. La semana siguiente, apareció otra pieza. La pareja con sus cuellos estirados formando columnas imposibles y chillonas. La semana siguiente, el escarabajo cromado, con sus ojos multifacéticos mirando desde el ladrillo con una amenaza mecánica y sin vida. Alguien más lo estaba viendo. Me obsesioné. Dejé de mirar la luz y empecé a mirar la pared. Necesitaba encontrar quién estaba haciendo esto. Durante 3 noches, apenas dormí, solo tomando café y mirando por la ventana, esperando. La cuarta noche, sobre las 3 de la mañana, vi una figura. Una persona vestida de oscuro, cargando una bolsa pesada, avanzando rápida y silenciosamente hacia la pared. Ni siquiera lo pensé. Me puse los zapatos, cogí las llaves y salí por la puerta y bajé las escaleras en segundos. Para cuando llegué a la calle, el aire era frío y cortante, y podía oír el leve y rítmico siseo de un aerosol. Doblé la esquina del almacén y allí estaba. Era delgado, fibroso, con ojeras de cansancio visibles incluso en la penumbra. Parecía que no había dormido en un mes. Estaba trabajando en una nueva pieza, la mujer que empujaba el carrito del terrario lleno de setas brillantes. Estaba tan concentrado que no me oyó acercarme hasta que estuve a pocos metros. ¿Tú también lo ves?, dije. No era una pregunta. Se estremeció, girando sobre sí mismo, con la lata en la mano como si fuera un arma. Tenía los ojos abiertos, presa del pánico. Me miró de arriba a abajo, luego su mirada se desvió más allá de mí, hacia mi apartamento, y luego hacia la farola al final de la cuadra. Un destello de comprensión, o tal vez reconocimiento, cruzó su rostro. La tensión en sus hombros se relajó, pero solo un poco. ¿Qué ves?, preguntó con voz ronca. ¿El arte? Es solo arte, hombre. No, dije, acercándome. Señalé la pared con un dedo tembloroso. Eso. El perro. El coche. Los veo. Lo veo pasar. Bajo la luz. Me miró fijamente un buen rato. Sus ojos escrutaron mi rostro, buscando algo. Decepción, quizá. O quizá la misma locura que sentía en su interior. El silencio se prolongó, roto solo por el zumbido lejano de la ciudad y el zumbido más cercano y fuerte de la farola. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y tembloroso que parecía haber estado conteniendo durante semanas. Se desplomó contra la pared, dejando caer su bolsa de latas con un ruido metálico. Gracias a Dios, susurró, y las palabras se empañaron en el aire frío. Creí que era el único. Su apartamento estaba justo enfrente del mío, un piso más arriba. Era un estudio caótico, con lienzos apilados contra cada pared y una fina capa de polvo de pintura cubriendo cada superficie. Pero el espacio privilegiado, justo frente al gran ventanal que daba a la calle, estaba despejado. Allí había un sillón desgastado, con una mesita al lado llena de cuadernos de dibujo y tazas vacías. Era un reflejo de mi propia configuración. Un puesto de observación doble para el mismo horror silencioso y nocturno. No tenía ninguna lesión en la cabeza.
No tomaba ningún medicamento. Era diseñador gráfico y artista callejero independiente, trabajaba hasta tarde y dormía poco. Llevaba 2 años viviendo en ese edificio, pero solo empezó a notar los cambios, como él los llamaba, hace unos 6 meses. Al principio, eran cosas pequeñas, dijo, hojeando uno de sus cuadernos de bocetos. Las páginas estaban llenas de dibujos frenéticos y detallados de las cosas que había visto. La patineta anguila. La bolsa de dientes. Los había capturado a la perfección. La cola de un gato se partía en 3 por un segundo. Un tapacubos de un coche se desprendía y se quedaba suspendido en el aire, como un pequeño ovni, antes de volver a su sitio. Pensé que estaba cansado de ver cosas. Se detuvo en el boceto de un hombre cuya cabeza había sido reemplazada por un teléfono de disco antiguo que sonaba furiosamente. Tenía las manos entrelazadas sobre las orejas, y su lenguaje corporal reflejaba la agonía. Lo recordé. Era de hacía unas semanas. El sonido había sido lo peor. No lo había oído con los oídos, pero lo había sentido en los dientes, un timbre fantasmal y penetrante que me hacía vibrar todo el cráneo. Vi eso, susurré, señalando el dibujo. Oí el timbre. Levantó la vista del libro y sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos. ¿Lo oíste? No fue un sonido real. Lo sé. Estaba en mi cabeza. Pero ahí estaba. La física está completamente equivocada, dijo, más para sí mismo que para mí. La anatomía es fluida. Es como la lógica de un sueño. ¿Sabes? En un sueño, puedes estar en la casa de tu infancia, pero también es una nave espacial, y todo tiene sentido hasta que despiertas. Así es como se siente. Durante horas, simplemente hablamos. Intercambiamos historias, comparamos fechas, describimos las cosas imposibles que habíamos visto. Cada visión extraña y aterradora que yo había catalogado en privado como evidencia de mi propia locura, él también la había visto. La había dibujado, intentado plasmar su forma imposible en papel o ladrillo. El peso aplastante de la soledad que había cargado durante meses comenzó a desaparecer, reemplazado por algo mucho más frío y aterrador, la certeza de que esto era real. ¿Por qué nosotros? Pregunté finalmente, mirando su rostro exhausto, la ventana y el resplandor anaranjado de la calle. ¿Por qué somos los únicos que podemos verlo? Se encogió de hombros, frotándose los ojos cansados con los dedos manchados de pintura. No lo sé. Quizás simplemente estamos conectados de forma diferente. Quizás estamos rotos de la manera correcta. Tú tuviste el accidente. Yo, no duermo mucho. Vivo la mitad de mi vida en ese extraño estado entre estar despierto y soñando. Quizás nuestros cerebros simplemente son receptivos a la señal. Las siguientes semanas fueron diferentes. El miedo seguía ahí, un zumbido constante y sordo en el fondo de mi mente, pero ya no era el terror agudo y aislado de la locura. Era un miedo compartido, lo que lo hacía soportable. Casi todas las noches, iba a su apartamento. Nos sentábamos a oscuras, él con su cuaderno de dibujo, yo con mi diario, y observábamos el escenario. Éramos como 2 científicos observando un fenómeno que nadie más en la Tierra sabía que existía. Empezamos a ver patrones. Las transformaciones se alargaban. Lo que antes era un destello de una fracción de segundo ahora duraba varios segundos, a veces todo el tránsito bajo la luz. También se volvían más elaboradas. Más grotescas. Un autobús urbano pasó bajo la luz y, durante 10 segundos, se convirtió en una enorme y torpe bestia de carne y hueso. Sus ventanas eran como hileras de ojos llorosos, y sus ruedas de goma se convirtieron en gruesos pies acolchados que dejaban huellas húmedas y vaporosas en el asfalto. Las personas en el interior eran visibles como bultos sombríos, moviéndose a empujones en su cavernoso interior revestido de nervaduras. Luego, desapareció de la luz y volvió a ser solo un autobús, con sus luces traseras desapareciendo al doblar la esquina. Está empeorando, dijo una noche con la voz tensa. Estábamos viendo a un cartero detenerse a clasificar cartas bajo la luz. De repente, las manos del hombre se fundieron, sus dedos se ramificaron y tejieron formando un complejo entramado carnoso, como una cesta humana. Continuó su trabajo, manipulando las cartas con este nuevo y aterrador apéndice, con el rostro convertido en una máscara de plácida indiferencia. Al principio era raro, casi caprichoso, continuó, dibujando con furia. ¿Recuerdan el sombrero que se convirtió en pájaro y salió volando? Ahora, esto. Un autobús de carne. Un hombre con manos como sillas de mimbre.
El tono está cambiando. Se está volviendo más furioso. Más violento. Fue entonces cuando me contó su teoría. Dijo que llevaba tiempo trabajando en ella. Era lo único que tenía un sentido terrible. Es lógica onírica, empezó, sin levantar la vista del periódico. Las reglas no se aplican. Las cosas cambian, se transforman en otras cosas, y nadie dentro del sueño lo cuestiona jamás. La mujer con el cochecito de terrario, el tipo con el teléfono por cabeza, no reaccionan. Porque para ellos, en ese momento, es normal. Finalmente me miró con intensidad. No estamos viendo cómo nuestro mundo se vuelve extraño. Estamos viendo el de otra persona. Estamos en un sueño. Y el soñador está teniendo una pesadilla. El aire en la habitación se volvió denso y frío. Lo miré fijamente, mi mente se negaba a procesar las palabras. Un sueño. No una alucinación. Es una locura, dije, pero las palabras me resultaron huecas. Mi propio diagnóstico había sido una locura, pero esto era diferente. Era como una llave girando en una cerradura que ni siquiera sabía que estaba ahí. ¿De verdad? Replicó, en voz baja y urgente. Piénsalo. ¿Por qué solo nosotros podemos verlo? Porque estamos lúcidos. Somos la parte del sueño que empieza a darse cuenta de que es un sueño. Tu conmoción cerebral, mi falta de sueño, es como si nos hubiera desconectado de la narrativa. Somos errores en el código. Se supone que no deberíamos notar los cambios en el escenario. Se levantó y empezó a pasearse por el pequeño apartamento, con movimientos agitados. Y la pesadilla se está poniendo peor. Más intensa. Más visceral. Lo que sea que nos esté soñando no descansa tranquilo. Y eso nos deja con dos posibilidades, ninguna buena. Se detuvo frente a la ventana, recortada contra las luces de la ciudad. 1. El soñador despierta. Dejó las palabras flotando en el aire. Pensé en lo que les pasa a los personajes de tu sueño cuando suena la alarma. No van a ninguna parte. Simplemente, se detienen. El mundo que habitan, la lógica que los gobierna, todo se disuelve en la nada en un instante. Toda nuestra existencia, todo este vecindario, tal vez el mundo entero, podría simplemente apagarse. ¿Cuál es el segundo? Pregunté, mi voz apenas era un susurro. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro era de puro miedo. La segunda es peor. El soñador no despierta. La pesadilla se vuelve tan poderosa, tan absoluta, que se abre paso. Se convierte en la nueva realidad. El sueño deja de ser un sueño y simplemente, es, todo lo que vemos bajo esa luz. Los escarabajos cromados, los autobuses de carne, la gente derritiéndose. Eso se convierte en la base. Eso se convierte en la nueva normalidad. Y todos lo aceptarán. Todos menos nosotros. Una oleada de náuseas me invadió. Miré la calle por la ventana. Era solo una calle. Pasaban coches, la gente caminaba. Pero ahora, todo parecía tan frágil. Tan temporal. Una fina capa de normalidad se extendía tensa sobre un abismo turbulento de horror incoherente. Caímos en una rutina sombría. Todas las noches, manteníamos la vigilia. El artista dejó de pintar en la calle. No tiene sentido, había dicho. Es como intentar describir un huracán pintando una sola gota de lluvia. Sus cuadernos de bocetos se oscurecieron, llenándose de imágenes que me revolvían el estómago. Una bandada de palomas aterrizó bajo la luz, y sus cuerpos se abrieron, desprendiendo marañas de cables y circuitos chispeantes que piaban y revoloteaban antes de recomponerse y salir volando. Una boca de incendios se desprendió del pavimento, le crecieron unas patas de araña de latón y se deslizó por la manzana antes de plantarse en un nuevo lugar. Vimos un coche patrulla detener a alguien justo debajo del semáforo. Los dos agentes que bajaron se equivocaron. Tenían las extremidades demasiado largas y se movían con un paso espasmódico, como si se detuviera la marcha. Cuando uno de ellos habló, su mandíbula se desencajó hasta el esternón, revelando no una garganta, sino un vórtice giratorio de luz arcoíris que emitía un sonido parecido a una estática chirriante. El conductor al que habían detenido simplemente entregó su licencia y matrícula al vórtice, completamente imperturbable. La teoría del artista parecía menos teoría y más una observación cada noche que pasaba. Éramos comentaristas del apocalipsis, viendo el fin del mundo, una transformación surrealista y sin sentido a la vez. Hablamos de correr. Subirnos a un coche y conducir hasta llegar a otro lugar. Pero ambos sabíamos que era inútil. ¿Cómo se escapa de un sueño? Simplemente te llevarías el sueño contigo.
Anoche fue la peor. Una joven caminaba hacia casa. Sus pasos resonaban en la tranquila calle. Se detuvo bajo la luz para revisar un mensaje en su teléfono. Mientras permanecía allí, bañada por el resplandor naranja, comenzó a desmoronarse. Literalmente. Su forma se aflojó, los hilos de su ser se deshicieron como un suéter barato. Su piel, su ropa, su cabello, todo se desenrolló en largos y brillantes filamentos que flotaban en el aire, conectados solo a un único punto de luz pulsante donde habría estado su corazón. Por un instante, fue solo una hermosa y aterradora constelación de sí misma, una forma humana deconstruida en puro hilo. Y luego, con la misma lentitud, volvió a recomponerse. Parpadeó, guardó el teléfono en el bolsillo y continuó su camino, sin saber que había dejado de existir durante 30 segundos completos. El artista ni siquiera lo dibujó. Simplemente se sentó allí, observando, con el rostro pálido y húmedo. Se está estabilizando, susurró después de que ella se fuera. Los cambios se mantienen durante más tiempo. La mente del soñador se está enfocando. Afinando la pesadilla. Lo que me lleva a esta noche. A este momento. Estoy en su apartamento. Llevamos horas aquí, sin hablar, solo mirando la luz de la calle. Se siente diferente. El aire mismo se siente pesado, cargado de una extraña electricidad. Durante la última hora, no ha pasado nada. La calle ha estado vacía. El silencio es más estresante que las transformaciones. Se siente como la silenciosa inspiración antes de un grito. Entonces, un camión de basura avanza ruidosamente por la calle. Es un vehículo industrial grande, ruidoso y sólido. Reduce la velocidad, con un silbido en los frenos, y se detiene justo debajo del semáforo. Y comienza la transformación. No es rápido. No es un destello. Es una metamorfosis lenta, deliberada y chirriante. El metal cruje y se ablanda, los ángulos duros del chasis se redondean, adquiriendo la textura de una piel gris y moteada. El gran brazo hidráulico lateral se desprende y empieza a moverse por sí solo, con su garra chasqueando como una pinza al deslizarse alrededor de la carrocería. Los neumáticos se abomban y se aplanan, convirtiéndose en gruesas y carnosas almohadillas que parecen succionarse al asfalto. Todo el camión se está convirtiendo en una especie de criatura colosal, parecida a una babosa, y el rugido de su motor se profundiza hasta convertirse en una respiración húmeda y gutural. Y no está cambiando de nuevo. Está simplemente ahí, sentado, bajo la luz, como una fijación permanente de imposibilidad. El artista y yo nos quedamos paralizados en la ventana, uno junto al otro, observando cómo esta nueva y sólida realidad se instala en nuestra calle. Mi corazón es una piedra fría y pesada en el pecho. Tenía razón. Se está abriendo paso. Y luego lo oímos. No es un sonido que entra por la ventana. No viaja por el aire. Viene de todas partes a la vez. Del suelo, del techo, de la estructura misma del edificio y de los empastes de nuestros dientes. Es un sonido lento, profundo, increíblemente vasto. Un retumbar grave que resuena en una escala que no puedo comprender. Es el sonido de continentes desplazándose, de glaciares agrietándose, de una garganta del tamaño de una galaxia aclarándose. Es un bostezo lento, colosal y cósmico que sacude nuestro mundo entero. El cristal de la ventana vibra contra mis dedos. El artista me miró, pálido, y susurró: creo que está despertando.